Buenas tardes con todos, soy José Luis Morejón y a continuación voy a hablarles acerca de la exploración macroscópica y microscópica de la muestra de orina. Exploración macroscópica. Esta es importante ya que a menudo proporciona una pista cuando el diagnóstico es difícil, y para realizarlo nos enfocaremos en ciertos aspectos importantes como son color y aspecto, densidad específica y pruebas químicas. Iniciaremos por el color. A menudo la orina tiene algún color que evidencia el uso de fármacos, como pueden ser la fenazopiridina hace que la orina sea de color anaranjado, la rifampicina la vuelve amarillenta anaranjada, la nitrofurantoína la vuelve café y la L-dopa, alfa-metildopa y el metronidazol la vuelven café rojiza. Y aquí algo importante. La orina roja no siempre es evidencia de hematuria. Una coloración rojiza no relacionada con eritrocitos intactos en la orina puede deberse a excreción de elementos como betacianina al ingerir betabel, de la fenoltaleína presentes en laxantes, de colorantes vegetales, de la excreción de urato concentrado, de mioglobinuria debida a un traumatismo muscular importante o incluso después de un proceso de hemólisis. Además, también podríamos apreciar el síndrome del panal rojo causado por la bacteria Serratia marcescens. Sin embargo, cada vez que se ve orina roja, debe descartarse la hematuria mediante análisis microscópico. Continuando con el aspecto, suele considerarse que la orina turbia representa piuria, pero con más frecuencia la turbiedad se debe a grandes cantidades de fosfatos amorfos que desaparecen con la adición de ácido o a uratos que se disuelven con el uso de bases. Y en cuanto al olor, muy pocas veces tiene una importancia clínica. El siguiente aspecto de la exploración macroscópica es la densidad específica. Esta suele ser importante para fines de diagnóstico en los pacientes con traumatismo intracraneal, en quienes puede ser baja debido a la falta de hormona antidiurética. También en los pacientes con diabetes insípida primaria, al igual que en pacientes con un extenso daño tubular renal agudo y en pacientes que tengan trastornos como drepanocitosis, en donde encontramos una densidad específica baja. Además, la densidad específica de la orina es la prueba más sensible e inmediata para evaluar la hidratación en pacientes postquirúrgicos. Claro que debemos poner atención en los resultados en casos especiales, como en una orina diluida puede dar un resultado falso negativo en pruebas de embarazo, mientras que con una orina concentrada pueden presentarse falsos positivos de proteínas en tiras reactivas. Por eso es importante confirmar con pruebas cuantitativas. También puede arrojar resultados elevados falsos por la presencia de glucosa, proteínas, sustitutos artificiales del plasma o medios de contraste intravenosos. Los estudios de las tiras reactivas específicas de la densidad son un método rápido y confiable que podemos usar en la rutina. El siguiente aspecto son las pruebas químicas. Podemos usar las tiras reactivas, pues son confiables y han simplificado en gran medida los análisis de orina de rutina, y a continuación revisaremos algunos aspectos. En primer lugar, el pH. El pH de la orina es importante en unas cuantas situaciones clínicas específicas, principalmente en infecciones de las vías urinarias causadas por organismos que desdoblan la urea, como en el caso de la especie Proteus, en donde el pH de la orina tiende a ser mayor a 7. Mientras que en pacientes con cálculos de ácido úrico, en muy pocas ocasiones tienen un pH urinario mayor a 6.5, y en los pacientes con cálculos de calcio, tal vez no logren acidificar el pH de la orina menor a un 6. Además, debemos poner atención en que la orina obtenida antes de un periodo de 2 horas, después de una comida abundante, o que ésta se haya dejado reposar a temperatura ambiente durante varias horas, tiende a hacerse alcalina. Número 2. Las proteínas. Nuevamente daremos uso a las tirillas reactivas con el fin de determinar la presencia de cantidades elevadas de proteínas en la orina, y si estas fuesen persistentes, mayor a 150 miligramos en 24 horas, puede indicar la existencia de una enfermedad significativa.
Algo que debemos saber es que las tiras reactivas miden sobre todo la albúmina y no son sensibles a proteínas como las inmunoglobulinas. Debemos prestar atención a la posibilidad de falsos positivos en ciertos casos, como son la orina concentrada, una orina con cuantiosa cantidad de leucocitos o secreciones vaginales con abundantes células epiteliales. Así como también debemos prestar atención a los casos de proteinuria temporal, como pueden ser proteinuria ortostática. Esta puede darse en una muestra de orina obtenida después de que el paciente ha permanecido de pie durante varias horas. También la fiebre prolongada y el ejercicio físico excesivo son causas comunes de proteinuria temporal. Número 3. Glucosa. Nuevamente, las tiras reactivas resultan ser muy exactas y específicas para glucosa en orina. Es posible que se obtenga falsos positivos cuando los pacientes han ingerido grandes dosis de aspirina, ácido ascórbico o cefalosporinas. También podemos tener el caso de que un paciente ocasional puede tener una concentración de glucosa en sangre inferior a 180 miligramos por decilitro y aún así presentar una glucosuria significativa. Esto indica un umbral renal bajo de excreción de glucosa. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con lectura positiva tiene diabetes. Número 4. Hemoglobina. La prueba la realizaremos con tira reactiva para hemoglobina. Sin embargo, esta no es específica para eritrocitos y solo debe usarse para detectar hematuria, y debemos prestar atención a ciertos resultados. Por ejemplo, la hemoglobina o mioglobina libre en la orina puede dar una lectura positiva. Además, el ácido ascórbico puede dar un falso negativo, ya que este puede inhibir la reacción de la tira reactiva. Y también tener en cuenta que una orina diluida somete a un proceso de lisis a los eritrocitos y por tanto proporciona una lectura de tira reactiva positiva para hemoglobina, pero sin eritrocitos visibles en el análisis bajo el microscopio. Número 5. Bacterias y leucocitos. Y aquí hablaremos específicamente de dos pruebas importantes, los nitritos y la esterasa leucocitaria. La prueba de los nitritos o nitrito reductasa depende de la conversión de nitratos en nitritos. Muchas de las bacterias responsables de infecciones de las vías urinarias, sobre todo las enterobacterias, pueden reducir nitratos en nitritos. Por tanto, son detectables con esta prueba. Cuando la prueba es positiva, sugiere que hay una presencia de más de 100.000 organismos por mililitro. Sin embargo, varios factores pueden llevar a falsos negativos, como pueden ser un tiempo insuficiente de la orina en la vejiga. Esto es porque debe haber tiempo para que ocurra el desdoblamiento de los nitratos en nitritos, lo que sería más o menos un tiempo mayor a 4 horas. Por lo tanto, es más probable que esta prueba sea positiva cuando se analiza la primera orina de la mañana. Una prueba falsa negativa también puede obtenerse si la bacteria presente no contiene nitrato reductasa o si está ausente el nitrato en la dieta. Y también es posible que un estudio negativo de nitrito se presente en un paciente que tome vitamina C. La siguiente prueba es la esterasa leucocitaria. La positividad de esta prueba es una indicación de piuria. Sin embargo, esta no detecta bacteriuria y además esta seguirá siendo positiva aún después de que los leucocitos se han degenerado. Por lo tanto, a menudo se combina con la prueba de nitritos para detectar bacteriuria e infección, para así maximizar las oportunidades de predecir una infección de las vías urinarias. Estas pruebas usadas juntas tienen la misma capacidad de predicción que el análisis microscópico, pero no es tan exacta como un urocultivo. Debemos prestar atención a los casos de falsos negativos cuando existe glucosuria o hidrocloruro de fenazopiridina, nitrofurantoína, vitamina C o rifampicina en la orina. Continuamos con la exploración microscópica. Para que la evaluación sea más exacta, debe hacerse la exploración del sedimento al microscopio, y la primera orina de la mañana es la mejor muestra para esta evaluación,
y a continuación tenemos los pasos que se realizan en la mayor parte de los casos. Primero, se centrifuga una muestra de 10 ml a 2000 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Después se decanta el sobrenadante. A continuación, se vuelve a suspender el sedimento en el 1 ml restante de orina al golpear al tubo con suavidad contra una superficie. Y por último, se coloca una gota de mezcla en un portaobjetos de microscopio. Se pone el cubreobjetos y se examina. Se puede añadir azul de metileno para que sea más fácil ver los elementos significativos, sobre todo bacterias. Y en la figura que se muestra a continuación, hallazgos típicos en el sedimento urinario, en donde podemos ver los tipos de células, tipos de cilindros, cristales y otros elementos. Eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su atención y espero que la información compartida sea realmente provechosa.